Un grito desgarrador atravesó la oscuridad, cortado de golpe como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Laura dijo, ¿has oído eso? El silencio pesaba. Pero luego se escuchó la risa de un niño resonando en el pasillo vacío. Su corazón golpeaba en su pecho, cada sombra parecía respirar. Marcos dijo, no puede ser. La casa no tiene sótano. Entonces, un ruido metálico estremeció el suelo, cadenas arrastrándose en un lugar imposible. Los dos retrocedieron. Sus respiraciones rápidas se mezclaban con el eco. Laura se llevó la mano al rostro, temblando. El aire se volvió frío, tan helado que dolía al inhalar. El sonido se acercaba. Cada eslabón golpeaba como una sentencia. No era un sueño. Era el comienzo de algo que no debía existir. Laura dijo, no hay sótano aquí. No puede venir de abajo. Marcos negó con la cabeza, pero el sonido metálico seguía reptando bajo el suelo. El eco retumbaba en las paredes como si la casa respirara con ellos. Las ventanas temblaron con la tormenta. La vela casi se apagó. Laura apretó el candelabro contra su pecho, incapaz de avanzar o retroceder. Marcos murmuró, tal vez sea una tubería, tal vez. Sus palabras no tenían fuerza. El crujido del piso se hizo más fuerte, acompañado de un frío que calaba los huesos. Un susurro suave, casi infantil, se deslizó entre los ecos. ¿Dónde estás? La pregunta heló su sangre. El reloj de pared marcó la medianoche con un golpe hueco, y cada campanada resonaba como un latido ajeno. Laura dijo, no quiero seguir aquí. Marcos tomó aire, aunque le temblaban los labios. Solo unos minutos más. El eco de las cadenas golpeó de nuevo, pero esta vez acompañado de pasos invisibles. El suelo vibró bajo sus pies. La tormenta rugía, pero era el sonido dentro de la casa el que dominaba. Laura apretó la vela. La llama titilaba, como si quisiera huir. Marcos dio un paso, pero el aire lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Ambos comprendieron que la casa no los dejaba ir. El silencio volvió, tan repentino que dolió en los oídos. Laura respiraba rápido, los ojos fijos en la puerta cerrada. De pronto, un golpe fuerte retumbó en ella como si algo enorme quisiera entrar. Marcos gritó, «¡No abras!», pero la madera se agrietó sola, dejando escapar un hilo de aire helado. Laura retrocedió hasta chocar con una mesa. El susurro infantil volvió, más cercano, «Ven conmigo». La llama de la vela se extinguió y todo quedó en tinieblas. Marcos extendió la mano buscando a Laura, pero solo tocó el vacío. Un frío extraño lo abrazó y supo que ya no estaban solos. La oscuridad era absoluta, pero sus pasos resonaban como si caminaran sobre un escenario vacío. Laura susurró, «¿Me oyes?», y su voz parecía venir de muy lejos, como si la casa la tragara. Marcos giró sobre sí mismo, palpando el aire helado, pero no había nada. Entonces, en medio de la negrura, dos ojos brillantes aparecieron al ras del suelo, seguidos del arrastre metálico de las cadenas. Laura gritó, y el sonido se quebró en ecos distorsionados. Marcos dijo, «No es real, no es real». Pero en su interior, sabía que la pesadilla apenas comenzaba. Laura encendió una segunda vela, sus manos temblaban, y el fuego apenas iluminaba el salón. Dijo, «Esto no puede seguir, Marcos». Él tragó saliva intentando sonar firme. «Necesitamos entender por qué está pasando». El aire estaba helado, y cada rincón parecía observarlos. De repente un retrato antiguo en la pared vibró y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Laura gritó, pero lo que la dejó sin aliento fue la imagen que se reveló detrás, un rostro infantil, pintado directamente en la pared, con ojos huecos y oscuros. Marcos murmuró, «Alguien lo quiso ocultar». El silencio posterior fue aún más insoportable que el estruendo. Laura se acercó lentamente a la pared. El fuego de la vela proyectaba sombras inquietantes sobre el rostro infantil, pintado. Dijo, «Míralo, parece mirarnos». Marcos negó con la cabeza, aunque sus ojos no podían apartarse de la pintura. Esto estaba escondido. Laura, alguien no quería que lo viéramos.
Un crujido resonó bajo sus pies, como si el suelo se partiera. Laura retrocedió un paso, apretando el candelabro contra el pecho. El frío era insoportable, como si una presencia se filtrara desde la pintura. De pronto, un susurro suave rozó sus oídos. Siempre estuve aquí. Ambos quedaron paralizados, incapaces de huir. Las paredes comenzaron a crujir, como si la casa entera respirara. Laura dijo: «No es solo un cuadro, es un mensaje». Marcos tocó el marco roto, y su mano salió manchada de polvo húmedo. «Esto lleva décadas aquí». Un viento helado sopló desde el pasillo, apagando una de las velas. Laura gritó, encendiendo otra llama con prisa, mientras sus ojos buscaban la oscuridad. El eco de las cadenas volvió, pero ahora acompañado de risas infantiles, burlonas, multiplicadas. Marcos dijo: «Nos quiere asustar». «¿Pero por qué?». Nadie respondió. El retrato pintado parecía sonreír más bajo la luz intermitente. El viento sacudió las ventanas, y una puerta al final del pasillo se abrió sola con un chirrido insoportable. Laura se estremeció. «No quiero ir allí». Marcos tomó aire, intentando mostrar valentía. «Tenemos que hacerlo». Avanzaron con pasos inseguros. La madera crujía bajo sus pies como si pudiera quebrarse. El pasillo estaba más oscuro que antes. Las sombras parecían moverse a voluntad. De repente, un juguete antiguo rodó desde la habitación abierta, deteniéndose frente a sus pies. Laura murmuró: «¿Un niño?». El eco de risas volvió a recorrer la casa. Ambos comprendieron que el secreto estaba más vivo que nunca. La habitación frente a ellos estaba helada, y el aire se sentía pesado, como si lo respiraran desde otro mundo. Laura sostuvo la vela con ambas manos. El fuego oscilaba como si luchara por sobrevivir. Marcos dijo: «Aquí pasó algo». Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero las huellas pequeñas de pies desnudos cruzaban el suelo, frescas como si acabaran de aparecer. Laura tragó saliva, incapaz de moverse. «Esto no es posible». Las cadenas resonaron otra vez, acercándose desde la oscuridad profunda del cuarto. El susurro infantil regresó, ahora más fuerte, casi alegre: «Bienvenidos». Laura sostuvo la vela con fuerza, mientras sus ojos seguían las huellas infantiles que se perdían en la oscuridad. Dijo: «Marcos, no quiero seguirlas». Él respondió con voz temblorosa: «Si no lo hacemos, nunca sabremos la verdad». El aire estaba cargado de electricidad, como si la tormenta hubiera entrado en la habitación. Las paredes vibraban con cada golpe del viento, pero el verdadero estruendo provenía de las cadenas que resonaban bajo el suelo. Laura apretó los labios, sus dedos se clavaban en el candelabro. Una risa aguda, burlona, rebotó en cada rincón. Marcos murmuró: «Nos está guiando». Y el silencio posterior fue aún más inquietante que el sonido. La puerta del armario al fondo de la habitación se abrió con un chirrido prolongado. Laura gritó: «¡No!» y retrocedió, chocando con Marcos. Un aire gélido salió de allí, tan intenso que apagó la vela por un instante. Marcos encendió la llama de nuevo. Su rostro pálido brillaba con el fuego débil. Dentro del armario no había ropa, solo oscuridad infinita que parecía tragar la luz. De esa negrura emergió el sonido de pasos diminutos que avanzaban hacia ellos. Laura tembló. Su voz quebrada dijo: «Está aquí dentro». Marcos no contestó, pues ya sabía que lo que habitaba allí no era humano. La vela parpadeaba como si luchara contra un viento invisible. Laura susurró: «No soporto esa oscuridad». Marcos avanzó un paso hacia el armario, aunque cada músculo le pedía huir. Un golpe seco resonó desde dentro como si algo pesado hubiera caído. Laura gritó y tiró de su brazo, pero él murmuró: «Tenemos que verlo». Unas manos pequeñas, translúcidas, aparecieron por un instante en el borde de la puerta antes de desvanecerse en humo. Laura lloraba: «Esto no es real». Marcos no pudo responder. En sus ojos la certeza brillaba. La casa ocultaba un secreto que había esperado demasiado tiempo. El armario comenzó a resonar con un ruido metálico, cadenas chocando en su interior, como si alguien estuviera atrapado allí. Laura gritó: «Cierra la puerta».
pero ésta se movió sola, abriéndose más. Un viento helado invadió la habitación, apagando la vela de nuevo. En la penumbra, los ojos huecos del retrato pintado parecían brillar, como si observaran desde la pared opuesta. Marcos abrazó a Laura con fuerza. Su cuerpo temblaba. No nos quiere fuera, nos quiere adentro. El suelo crujió como si estuviera a punto de colapsar bajo sus pies. Laura cerró los ojos, rogando que todo desapareciera. Un estruendo sacudió la casa entera, como si algo hubiera despertado en sus entrañas. Laura cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Marcos gritó: «¡Aguanta!». Pero ni él creía en sus propias palabras. Del armario salió una figura envuelta en sombras, pequeña y temblorosa, arrastrando cadenas que resonaban con cada movimiento. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que absorbía la luz. Laura susurró entre sollozos: «Es un niño». La figura se detuvo frente a ellos, y el eco infantil dijo con claridad: «Ahora sois míos». La vela se apagó para siempre. La figura infantil se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Laura dijo: «No es un fantasma cualquiera, siento que nos conoce». Marcos frunció el ceño, su respiración entrecortada. «Está ligado a nosotros». De repente, la pared donde estaba el retrato comenzó a agrietarse, dejando al descubierto un pasadizo oculto. El aire que emergía de allí era más frío que la tormenta. Laura se cubrió los brazos. Sus labios temblaban. Un susurro salió de la grieta: «El pecado no se entierra». El corazón de Marcos se aceleró, comprendiendo que la casa guardaba un secreto de sangre familiar. Marcos avanzó hacia la grieta. La vela temblaba en su mano. Laura dijo: «No entres, por favor». Él respondió: «Tengo que hacerlo». Dentro del pasadizo, las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, pintados con rojo oscuro. El aire era pesado, olía a humedad y óxido. Cada paso hacía eco, como si alguien más caminara con él. Laura lo siguió a regañadientes, apretando el candelabro. De pronto, un murmullo múltiple llenó el pasillo, voces infantiles que repetían su nombre. Marcos apretó los dientes. Nos estaban esperando. Laura sintió que el suelo vibraba, como si algo enterrado quisiera salir. El pasadizo desembocó en una sala pequeña, cubierta de polvo y telarañas. En el centro había una cuna rota, rodeada de cadenas oxidadas. Laura retrocedió, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Un niño? Aquí murió un niño. Marcos tragó saliva, su voz apenas audible. Era de mi familia, lo sabía. En las paredes colgaban retratos viejos, todos con los mismos ojos verdes que él. Laura tembló. Entonces, te está siguiendo a ti. El silencio se rompió con un llanto infantil que salió de la cuna, aunque estaba vacía. Las cadenas se movieron solas, arrastrándose como si el espíritu despertara. Marcos cayó de rodillas frente a la cuna. Sus manos temblaban. «Conto con te caniones estano esos parras pasios en dos». Lo ocultaron. Era un niño de nuestra sangre. Laura lo tomó del brazo, desesperada. «No tienes culpa». Pero las cadenas se levantaron en el aire como serpientes, envolviendo la cuna, volviendo la cuna. Una voz infantil resonó con fuerza. «Me dejaron morir». Marcos gritó: «No fui yo». Pero el eco respondió: «Fuisteis todos». Laura retrocedió, los ojos fijos en la cuna que ahora brillaba con una luz fría. El espíritu no buscaba solo asustar, exigía justicia. El aire se volvió insoportable, cargado de ira y dolor ancestral. El llanto infantil se transformó en un grito desgarrador que hizo temblar la sala entera. Laura cubrió sus oídos, pero aún podía escucharlo dentro de su mente. Marcos gritó:
Dime, ¿qué quieres? La voz respondió clara y brutal. Quiero que recuerdes. De pronto, imágenes antiguas aparecieron en las paredes. Hombres y mujeres de la familia de Marcos, todos de pie frente a la cuna, dándole la espalda. Laura lloró, comprendiendo que el espíritu no era un extraño, sino un hijo olvidado, condenado al silencio. Marcos susurró, «Es mi hermano», y la cuna explotó en cadenas que volaron hacia ellos. Las cadenas se abalanzaron como serpientes vivas, envolviendo las paredes y el techo de la sala. Laura gritó, «Nos quiere atrapar». Marcos forcejeó, intentando protegerla. «No lo permitiré». La figura infantil reapareció, ahora más clara. Un niño cubierto de sombras, con cadenas colgando de su cuerpo. El eco de su voz llenó el aire. «Me negaron la vida, y ahora nadie escapará». Laura sollozó, su vela cayó al suelo y se apagó. La oscuridad se cerró sobre ellos como una jaula. Marcos apretó los dientes, dispuesto a enfrentar aquello que pertenecía a su propia sangre. El suelo comenzó a resquebrajarse, dejando escapar una luz rojiza desde las entrañas de la casa. Laura cayó al suelo, sujetándose el pecho tonto. «Nos quiere arrastrar abajo». Marcos se inclinó para ayudarla, pero el niño de sombras extendió una mano espectral hacia él. «Eres uno de ellos». Marcos respondió con rabia, «No soy mi familia». El grito resonó, pero las paredes se llenaron de voces que lo llamaban mentiroso. Laura intentó levantarse, tirando de su brazo. La casa vibraba con furia, como si la condena estuviera escrita en sus cimientos. Las cadenas se cerraron en torno a Marcos, apretando sus brazos y su pecho. Laura gritó desesperada, «¡Déjalo en paz!». El niño susurró con voz helada, «Él debe pagar». Marcos cayó de rodillas, luchando contra el hierro invisible. «Si quieres justicia, tómala de mí, pero deja a los inocentes». Laura lloraba, intentando arrancar las cadenas con sus manos desnudas. El metal quemaba como fuego helado. La figura infantil inclinó la cabeza, observándolos con vacío absoluto. El silencio antes de decidir era peor que el tormento mismo. «Alto es dosano. A ira hacerlo. Dar amargamiento mismo». Marcos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y furia. «Si eres mi hermano, escucha, yo no te abandoné». La voz infantil tembló, como dudando por primera vez. «Me dejaron morir». Laura tomó aire entre sollozos. «Él no era más que un niño, pero tú aún puedes elegir». El silencio fue roto por el choque de las cadenas que se frenaron en el aire. El niño de sombras vaciló, atrapado entre la ira y el recuerdo. Un destello de humanidad parecía asomar entre el vacío de su rostro. Marcos susurró, «Déjame cargar con tu dolor». El niño gritó con fuerza, un alarido que hizo temblar la tierra. Las cadenas se rompieron en 1000 fragmentos, cayendo como lluvia metálica. Laura se cubrió, mientras Marcos se levantaba con dificultad. Frente a ellos, la figura del niño parecía disiparse. Aunque su voz resonó, «El dolor nunca muere». Laura abrazó a Marcos, temblando, pero él no apartaba los ojos de aquella sombra. «Aún no ha terminado». El aire helado retrocedió, y la sala quedó en un silencio mortal. Habían sobrevivido al ataque, pero sabían que la batalla real apenas comenzaba. La sala quedó en ruinas, pero la calma era solo aparente. Laura respiraba entrecortada. Su cuerpo aún temblaba. Dijo, «¿Terminó?». Marcos negó lentamente. «No, todavía está con nosotros». La voz del niño resonó débil, como un eco lejano. «El pasado no se borra». Laura apretó el brazo de Marcos. Sus lágrimas brillaban bajo la tenue luz. Él murmuró, «Debemos darle descanso». La casa parecía escuchar. Cada grieta en las paredes palpitaba como un corazón. El aire se volvió denso, y ambos comprendieron que la resolución exigía un sacrificio. Marcos se acercó a los retratos antiguos colgados en la sala. Cada rostro de su familia parecía mirarlo con desprecio. Laura dijo, «No tienes que cargar solo con esto». Él respondió, «Es mi sangre, es mi deber». De repente, las imágenes comenzaron a arder con una llama fría,
revelando detrás símbolos de abandono y traición. Laura retrocedió, horrorizada. El eco del niño se volvió más claro. Nadie me quiso. Marcos gritó con fuerza. Yo sí. La casa tembló, como si dudara. El suelo volvió a abrirse, mostrando un abismo oscuro que parecía no tener fin. Laura gritó, Marcos, vámonos. Pero él se quedó inmóvil. No puedo huir de lo que soy. El niño surgió de nuevo, cadenas colgando de su cuerpo etéreo. Baja conmigo. Laura intentó sujetarlo, pero Marcos acarició su rostro. Confía en mí. Sus ojos brillaban con dolor y determinación. El espíritu estiró su mano espectral, esperando la rendición. Laura supo que estaba a punto de perderlo. Marcos dio un paso hacia adelante, extendiendo sus manos al niño. Llévame a mí, pero deja a los demás. Laura gritó, ¡no!, mientras intentaba detenerlo. El espíritu lo observó con vacío en sus ojos. De pronto, las cadenas se abalanzaron sobre Marcos, envolviéndolo con violencia. Laura cayó al suelo, llorando sin consuelo. El eco del niño resonó, tu sacrificio me libera. El abismo rugió con furia, pero la luz de la vela volvió a encenderse sola, iluminando la escena como un juicio final. El grito de Marcos retumbó en la sala, y luego, silencio. Las cadenas cayeron al suelo, rotas, y el niño desapareció en un remolino de luz helada. Laura se arrastró hasta el borde del abismo, pero ya no había nada. Marcos. Su voz se quebró en un susurro. El aire se volvió cálido por primera vez, como si la maldición hubiera sido rota. Sin embargo, el vacío en su pecho era insoportable. La casa estaba en paz, pero a costa de su vida. Laura cerró los ojos, sabiendo que el sacrificio de Marcos había traído redención. La casa quedó en silencio, con un aire extraño de calma que parecía artificial. Laura se levantó lentamente. Sus pasos resonaban como si estuviera sola en un teatro vacío. Dijo en voz baja, Marcos, ¿me oyes? Nadie respondió. Caminó hasta la cuna rota, acariciando la madera astillada. Una brisa suave recorrió la sala, y por un instante creyó escuchar su nombre susurrado con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pues sabía que había perdido a su compañero. Sin embargo, sentía también que él seguía allí, atrapado en la casa que había reclamado su sacrificio. Laura subió por el pasadizo oculto, cada paso era un esfuerzo doloroso. La casa ya no crujía, estaba inmóvil, como si hubiera conseguido lo que quería. El viento exterior había cesado, pero dentro el aire era sofocante. Al llegar al salón, encendió una vela nueva, aunque sus manos temblaban demasiado para mantenerla firme. Dijo, no puedo quedarme aquí. Sin embargo, la sensación de ser observada seguía presente. Conto benéfico. Las sombras parecían seguirla, como si la casa aún respirara junto a ella. Cada rincón ocultaba un recuerdo que no la dejaría escapar tan fácilmente. Se detuvo frente al retrato quemado en la pared, o lo que quedaba de él. Bajo las cenizas aún se distinguía el rostro pintado del niño, sus ojos huecos fijos en ella. Laura susurró, ya tienes lo que buscabas. El silencio fue su única respuesta. De pronto, un leve sonido metálico se deslizó por el suelo. El arrastre de una cadena. Laura cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. No me sigas, por favor. Pero en su interior entendía que no quedaba elección. Había quedado marcada por siempre. Laura intentó salir de la casa. Abrió la puerta principal y sintió el aire fresco de la noche rozar su piel. El silencio exterior contrastaba con la opresión que quedaba dentro. Dio un paso fuera, respirando con fuerza, como si escapara de una tumba. Pero al mirar hacia atrás, las ventanas de la casa reflejaban un resplandor extraño. En una de ellas, juraría haber visto la silueta de Marcos, de pie, observándola en silencio, punto acerco. Su corazón se quebró, comprendiendo que él nunca saldría de allí. Laura se alejó lentamente, sin dejar de mirar la casa. Cada paso parecía pesar toneladas. A lo lejos, escuchó un susurro infantil, hasta pronto. Sus rodillas flaquearon, y comprendió que la maldición
no había terminado. La puerta principal se cerró sola con un estruendo que resonó en todo el valle. Laura cayó de rodillas, sollozando bajo el cielo despejado. En la última chispa de su vela, el reflejo del rostro del niño apareció un instante, sonriente, como si disfrutara de su tormento. El pasado nunca se había ido, solo había cambiado de dueño.